Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre a medio de Él. Bienvenidos al episodio número 176. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 30 de Filosofía Política. Estamos en el día 30 y nos toca la forma de gobierno. Hay muchas formas de gobierno. Vamos a tocar como más de 20 formas de gobierno y por lo tanto lo vamos a hacer de forma no breve, sino de forma precisa, quirúrgica. En ese sentido, vamos a dividir este episodio en 4 segmentos. Formas de gobierno clásica de Platón y Aristóteles, formas de gobierno basadas en el número de gobernantes, formas de gobierno basadas en ideas filosóficas y formas de gobiernos contemporáneas, revolucionarias, que aparentemente resuelven los problemas que hoy tenemos. Bien, entonces, bienvenidos a todos, empecemos. Bien, la primera forma de gobierno es la monarquía. La monarquía es el gobierno de uno solo, ¿no? La forma de gobierno más antigua y que para Platón y Aristóteles la monarquía es válida siempre y cuando el gobernante actúe con sabiduría, justicia y virtud, siempre guiado por el bien común y no por intereses particulares. El monarca, que es idealmente un rey filósofo para Platón, posee el conocimiento del bien. El conocimiento del bien no es un bien moral. El bien en Platón es como la fuente de las ideas perfectas, y las ideas perfectas son la fuente de las formas sensibles que hoy conocemos. Nosotros vemos el mundo sensible, pero este mundo sensible es una copia del mundo de las formas, ¿no? Las formas perfectas. Y esas formas perfectas emanan del bien. En ese sentido, el rey filósofo conoce el bien y conociendo el bien puede gobernar sabiamente. Entonces, para Platón, la República postula que solo quienes conocen la verdad última, filósofos, deberían gobernar. Entonces, para Aristóteles, la monarquía es buena si el monarca es virtuoso y gobierna conforme a la ley natural y racional. Entonces, existen riesgos en esta forma de gobierno. Evidentemente se puede convertir en una tiranía si el rey se corrompe. Un ejemplo histórico de esto es Marco Aurelio, que era un emperador romano muy sabio, pero que al final de su vida termina siendo un tirano y se le considera un sabio gobernante estoico, y al final de su vida termina siendo un tirano. Entonces, luego tenemos la tiranía. La tiranía es la degeneración de la monarquía. Es el gobierno de uno solo, pero sin ley ni justicia, que actúa exclusivamente por su propio beneficio, usando la fuerza, la manipulación, el miedo para mantenerse en el poder. En este sentido, para Aristóteles, el tirano gobierna como si fuera dueño del Estado, ¿no? Y no como su servidor. Entonces el tirano no respeta la ley ni busca el bien común, sino que oprime. El tirano suele concentrar el poder, eliminar a los opositores, destruir la virtud cívica y manipular la opinión pública. Un ejemplo histórico de esto es Dionisio de Siracusa, en el siglo IV a.C.,
gobernante que llegó al poder por la fuerza y lo mantuvo por medio de la represión. Tenemos también la aristocracia, como el gobierno de los mejores o los virtuosos, donde literalmente el gobierno es de los mejores, ¿no? Implica una élite de personas sabias, virtuosas y prudentes que gobiernan con justicia en beneficio del conjunto de las polis. Para Platón es la forma de gobierno más deseable si no se puede tener un solo rey filósofo. Entonces Aristóteles la considera una forma buena de gobierno si quienes gobiernan son realmente virtuosos y se preocupan por el bien común. Entonces no se trata de una élite de sangre ni riqueza, sino más bien de mérito moral e intelectual, ¿no? Un ejemplo histórico de esto es el Areópago en la antigua Grecia, en la antigua Atenas, que inició como un consejo de ancianos sabios, ¿no? Evidentemente el gobierno de los más virtuosos. Luego tenemos la oligarquía, que es el gobierno de los pocos, centrado en el poder económico, ¿no? Es la degeneración de la aristocracia. En lugar de gobernar los más sabios, gobiernan los más ricos, ¿no? Que utilizan el poder para preservar sus privilegios económicos y excluir al resto. Entonces Aristóteles critica la oligarquía como una forma injusta y desequilibrada de gobierno, que genera conflictos sociales al privilegiar a los ricos sobre los pobres. Las oligarquías crean desigualdades estructurales, podemos entender esto como una división de clases, y evidentemente sufren frecuentes revueltas o guerras civiles, ¿no? Un ejemplo de esto es el gobierno de los 30 tiranos de Atenas, ¿no? Una oligarquía impuesta tras la guerra del Peloponeso apoyada por Esparta. Luego tenemos la democracia. Cuando hablan de la democracia, Platón no está del todo contento, es escéptico sobre la democracia, pero para Aristóteles es el gobierno de la mayoría, y siempre que se respete las leyes y el orden cívico debe funcionar. Entonces no debe confundirse con anarquía o descontrol, sino que la democracia es legítima si la participación está regulada por leyes, ¿no? Porque podemos nosotros proponer una ley pero que no nos beneficie y sería un gobierno del pueblo, pero por eso necesitamos leyes para que se prohíban ciertos actos que por un motivo u otro estaríamos de acuerdo en que sea democrático. Y Platón era escéptico porque consideraba que el pueblo muchas veces se deja llevar por las emociones, ¿no? Evidentemente estas emociones manifiestan un tipo de populismo, y Aristóteles veía la democracia como aceptable si existe una legitimidad y también una responsabilidad ciudadana. Pero Platón la consideraba muy voluble a las emociones de las personas, ¿no? Entonces, en esta democracia se va a necesitar una educación cívica, una deliberación, una rotación de cargos y el respeto a la ley. Entonces, un ejemplo de esto es Atenas en el siglo V, durante el gobierno de Pericles, ¿no? Era el gobierno del pueblo. Luego tenemos la ocrocracia, OCLACRACIA. Entonces, es la degeneración de la democracia, ¿no? Es el gobierno sin ley de las masas, donde la demagogia, la emoción va a sustituir a la razón y las decisiones se van a tomar por impulsos, sin deliberación ni respeto a la ley. Es la forma más inestable de todas. El término lo usa primero Polibio, aunque Platón ya lo había anticipado al criticar cómo la libertad sin límites en la democracia puede degenerar en un caos.
Polibio agrega este término, ¿no? Y facilita el acceso a los líderes carismáticos y populistas, ¿no? Como pasó con Alan García. Acá se dejó llevar el pueblo por las emociones. Lo mismo pasó con Alberto Fujimori, lo mismo pasó con Pedro Castillo. Entonces la gente no tiene esta educación cívica que estamos no decimos que estamos brindando, no decimos que estamos guiando a que vean todo el panorama de lo político, y una vez visto todo el panorama de lo político se pueda entender mejor. Entonces vemos que algunos episodios de la democracia tardía ateniense sobre el juicio de Sócrates o el linchamiento político de estrategas pueden ilustrar estas tendencias ocrocráticas, ¿no? Donde el pueblo se deja llevar por líderes carismáticos, populistas, y abre la puerta a que existe una tiranía. Entonces, para los pensadores clásicos, la forma de gobierno no está en cuántos gobiernan, sino en cómo lo hacen. Lo fundamental es que se gobierne, ¿no? Con justicia, conforme a la ley y buscando el bien común. Y cuando esto se pierde, toda forma de gobierno, incluso la más democrática, puede degenerar. Y esta visión clásica sigue siendo una advertencia vigente para cualquier sociedad moderna. Ahora vamos a tocar las formas de gobierno basadas en el número de gobernantes. Tenemos como primera forma de gobierno a la autocracia, que es el poder absoluto concentrado en una sola persona, sin límites legales, ni instituciones, nada. Simplemente el autócrata no rinde cuentas y suele mantenerse mediante la fuerza, ¿no? Muchas veces el carisma y con ello el control institucional. No requiere legitimación democrática ni aristocrática y está justificado en nombre del orden, ¿no? La eficiencia, la voluntad divina. Tenemos acá a Luis XIV de Francia, porque él decía: el Estado soy yo. Y también tenemos a Stalin en la URSS. Es una forma de poder personalista, como vimos, ¿no? Y puede incluir monarcas absolutos o dictadores o caudillos como Stalin. Luego Vladimir Stalin, ya hablamos de él sobre el comunismo. Entonces hablemos de dictadura, ¿no? Este es el poder, el gobierno concentrado en un dictador, ¿no? El poder concentrado en una sola persona o grupo, generalmente instaurado durante una crisis. Puede tener una base legal inicial al inicio, pero luego deriva en autoritarismo. En Roma, la dictadura era un cargo temporal, pero para situaciones de emergencia. En la era moderna, muchas dictaduras surgen tras golpes de Estado. Evidentemente, podemos ver uno con Augusto Pinochet en Chile y una dictadura romana, la de Cincinato, ¿no? Y puede denominarse transitoria, pero muchas veces se perpetúa en el poder. Otra forma de gobierno es la diarquía. La diarquía es el gobierno compartido por dos personas. El poder ejecutivo es compartido por dos líderes que gobiernan simultáneamente. ¿Por qué? Porque pretende evitar el exceso del poder de una sola persona, ¿no? Mediante el equilibrio y la división funcional de ambos puede funcionar mejor el Estado. Por ejemplo, en Esparta habían dos reyes simultáneos, un rey militar y un rey religioso. Entonces puede ser cooperativa o conflictiva según la estructura constitucional.
pero es una forma de gobierno. La triarquía también es una forma de gobierno, ya podemos entender que es el gobierno de tres, y es un gobierno que comparte y se divide en el poder, ¿no? Es una forma de balance político, ¿no? Donde dos figuras entran en oposición y la tercera figura entra en decisión de uno u de otro. Entonces hay tres figuras y se controlan entre sí. Un ejemplo de esto es en Roma, por ejemplo, con la segunda triunvirato, estaba ahí Octavio, Marco Antonio y Lepido, que suele ser una forma de gobierno transitoria y a menudo termina con el ascenso de uno sobre los demás, ¿no? Esto se vio en el Imperio Romano, en el primer y el segundo triunvirato de tres, triunvirato romano. El primero se da con Julio César, Pompeyo y Craso, y el segundo se da con Octavio, Marco Antonio y Lepido. Entonces el gobierno de la plutocracia también es algo interesante porque es el poder de los ricos, ¿no? El poder está en manos de quienes poseen la riqueza económica y no se justifica por virtud o legalidad, sino por el poder del dinero para influir, comprar voluntades, controlar instituciones, ¿no? La República de Venecia, por ejemplo, a menudo la plutocracia está disfrazada de democracia o meritocracia, pero realmente favorece a intereses elitistas, ¿no? En este sentido pasamos a la forma de gobierno, la timocracia. La timocracia es el sistema donde gobiernan quienes poseen la gloria militar, las riquezas y el honor. Es un tipo de gobierno intermedio entre la aristocracia y la oligarquía, que fue desarrollado por Platón en la República como la primera degeneración del Estado real. El contexto es que Atenas en ciertas etapas fue timócrata porque la democracia había fracasado, y en este sentido Esparta, que se basa en un sistema basado en honor, en un tipo de honor guerrero, es un tipo de timocracia, ¿no? Puede mantener cierto orden, pero está orientado al orgullo y no a la sabiduría. Después tenemos a la poliarquía, ¿no? Esto es desarrollado por Robert Dahl, quien habla de los múltiples centros de poder político. Entonces se trata de un sistema moderno donde existen diversos actores con poder real: gobierno, partidos, medios de comunicación, ONGs, corporaciones, y que no concentran el poder absoluto, ¿no? Robert Dahl la define como una forma de democracia pluralista con alta participación y competencia política. Vemos esta democracia moderna, esta poliarquía con Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, donde implica que los derechos, la libertad de prensa, la elección competitiva y múltiples canales de influencia son permitidos, ¿no? Hay diversos actores con poder real que en sí gobiernan, de hecho. Luego tenemos a la anarquía, donde es que cada persona elige su propio gobierno. Es un sistema político hipotético donde cada ciudadano elige el gobierno bajo el cual quiere vivir, sin necesidad de cambiar de territorio, ¿no? Tenemos el fundamento teórico con Paul-Émile, que es un botánico y economista, Paul-Émile de Puig, que vivió en el siglo XIX, ¿no? Es una forma de gobierno que él propone, que sería voluntaria y aparte es descentralizado, ¿no? No existe un registro histórico sobre esta forma de gobierno,
la panarquía más que la teoría de Paul, pero tiene influencias en proyectos de gobierno digital, ¿no? O sociedades paralelas, ¿no? Como comunidades autónomas en blockchain. También esta noción desafía lo que se denomina tradicional, ¿no? Un estado soberano, territorial, tradicional, y abarca un paso más allá, ¿no? Un gobierno digital, tal vez. Pero recordemos que Paul-Émile de Puig vivió en el siglo XIX. Hablamos aproximadamente de 1800, y evidentemente es algo que ha perdurado porque en nuestro tiempo es algo muy viable digitalmente todavía, ¿no? Pero la idea de que cada ciudadano elija en qué gobierno vivir es una forma de libertad extrema muy precisa. Lo que pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Pero a nivel global, imagínate eso, sería algo completamente interesante de analizar. Bien, ahora vamos a hablar de las formas ideales de gobierno. Podemos agregar aquí la panarquía, pero está bien ahí, donde cada persona elige su propio gobierno. Bien, vamos a hablar de la meritocracia, que es el gobierno de los más capaces. En este sentido, el poder debe estar en manos de quienes demuestren mayor habilidad, inteligencia o esfuerzo. Tiene conceptos confucianos, revitalizando los conceptos confucianos en el siglo XX por Michel Jung, que critica la utopía elitista, ¿no? Ejemplos de este sistema lo tenemos en el servicio civil chino imperial, donde funcionaba con meritocracia, y las ventajas es que incentiva la competencia y la excelencia. También que podría producir menos corrupción si los criterios son más transparentes. Las críticas que se hacen a este gobierno es quién define el mérito, ¿no? ¿Quién va a definir el mérito? Porque puede favorecer a grupos privilegiados con acceso a educación. También qué riesgo de tecnocracia podemos ver, ¿no? Una tecnocracia fría, ¿no? Falta de empatía hacia las demás personas, ¿no? Si es un gobierno de los mejores, habría un tipo de discriminación. Entonces tiene esos riesgos también. Ahora pasamos a la noocracia, que es el gobierno del conocimiento, donde el fundamento es que el poder debe ejercerse por quienes poseen el conocimiento más elevado. En este sentido podemos encontrar, digamos, a Platón, pero Platón habla del bien, no habla del tipo de conocimiento, pero está relacionado también. También con la teoría de la noosfera, de Vladimir Vernadsky, que básicamente habla de esta teoría, ¿no? Que básicamente se basa en las decisiones basadas en evidencia y no en populismo, y que también se convierte en una ventaja. Y también el ideal para crisis complejas como pandemias o cambios climáticos es muy bueno este tipo de gobierno. Y evidentemente las críticas provienen del conocimiento que no garantiza sabiduría ética, ¿no? Donde los científicos al servicio de regímenes autoritarios no van a garantizar una ética buena. Y también se critica porque puede alinear a la mayoría no experta, ¿no? Pueden convertirse en un tipo de gobierno que puede como influir en la mayoría, y esa influencia muchas veces puede estar sesgado. Entonces se le critica a la noocracia por eso. Tenemos también a la sofocracia, que es el gobierno de los sabios, ¿no? Similar a la noocracia, pero con énfasis en la sabiduría práctica. Proviene de Aristóteles, quien distinguía entre teoría, o sea, conocimiento abstracto, y prónesis, que es sabiduría práctica. Que a diferencia de la noocracia, un sabio puede no ser
un académico, sino alguien con experiencia vital. Entonces, la problemática surge cuando la sabiduría es subjetiva, ¿no? Es subjetiva y difícil de institucionalizar en un gobierno. Luego viene la tecnocracia. La tecnocracia es el gobierno de los expertos técnicos, donde las decisiones políticas deben ser tomadas por ingenieros, economistas, científicos, ¿no? Entonces, gobiernos tecnocráticos como en Singapur o la Comisión Europea son ejemplos claros de esto, ¿no? Y tiene ventajas como por ejemplo, la eficiencia en gestión de recursos, menos influencia ideológica partidaria y igual tiene críticas porque existe un desprecio por valores democráticos, ¿no? Ahora, por ejemplo, la tecnocracia autoritaria de China. Y también existe un riesgo de despotismo ilustrado, ¿no? Un pueblo excluido de decisiones políticas. Luego tenemos la cratocracia que viene del gobierno de los fuertes, ¿no? Que el poder lo ejerce quien tiene la fuerza para imponerse, sea una fuerza física, militar, económica. Está relacionado a lo que mencionaba Thomas Hobbes, con que el hombre es lobo de otro hombre, y con teorías de Darwin, darwinianas sociales, ¿no? La evolución y este proceso de el más fuerte, ¿no? Un ejemplo de esto es el feudalismo y algunas dictaduras, pero tiene una crítica que básicamente legitima la violencia y la opresión como orden natural. Luego tenemos la logocracia, que es el gobierno de la razón. Logos proviene de razón, pero es mucho más profundo, no simplemente razón, sino ya durante los primeros siglos se le va dando este enfoque, sobre todo con los helenísticos, a logos, a razón. Sin embargo, esta logocracia es el gobierno de la razón, donde las leyes y las políticas deben derivarse de principios racionales universales, ¿no? Aquí podemos encontrar la ilustración con Kant, donde la razón debe ser la máxima autoridad, y las ventajas evidentemente serían la coherencia en políticas públicas. Se va a reducir arbitrariamente las decisiones emocionales o ideológicas, y el problema está en que la razón pura es un ideal, ¿no? En la práctica hay disputas sobre qué es lo racional o la oposición también, ¿no? Y tenemos a la teocracia, que es el gobierno divino, ¿no? Donde la autoridad va a emanar de una divinidad, de una deidad o un texto sagrado, como pasa en el Vaticano, en Irán o en los califatos históricos, ¿no? Las ventajas de esto es que existe una estabilidad moral basada en la tradición, y las críticas evidentemente son la exclusión de minorías religiosas y un riesgo de fundamentalismo, ¿no? Donde la prohibición de avances científicos por dogma se hace visible. Y tenemos luego la hierocracia, que es el gobierno de los sacerdotes, que es una variante de la teocracia, pero donde una casta sacerdotal administra el poder. Esto pasaba en el antiguo Egipto, faraones como intermediarios divinos, ¿no? Y hay una diferencia con la teocracia, porque aquí los sacerdotes son el poder directo y no solo interpretaciones de Dios. Vimos que la teocracia puede ser un texto sagrado, y en ese sentido la hierocracia es mucho más directa, ¿no? Luego tenemos a la demarquía, o también conocida como sortición, que es el gobierno por sorteo, ¿no? Donde los gobernantes eligen al azar entre ciudadanos para que estos sean jueces. Y esto ocurrió en Atenas, en la Atenas clásica específicamente, donde el Boule se cogieron a 500 ciudadanos sorteados y funcionaron como jueces, ¿no? Entonces, la ventaja de esto es que evita la corrupción de elecciones competitivas
representación real de la diversificación social, porque puede estar sorteado quien sea, y los desafíos son que los ciudadanos sin preparación pueden tomar malas decisiones, ¿no? Y sería responsabilidad de todos, claro, por haber aceptado esa forma de gobierno. Entonces, los modelos más viables son una hibridación, porque ningún sistema funciona perfectamente. Las democracias modernas actualmente se mezclan entre meritocracia, sortición y tecnocracia, ¿no? Y hay una tensión clave que es la legitimidad versus la eficiencia. Sistemas como la noocracia o la tecnocracia son eficientes pero poco legítimos para la mayoría, y la democracia es legítima pero lenta y vulnerable al populismo. Ahora vamos a pasar a las formas revolucionarias o contemporáneas de gobierno. Aquí tenemos evidentemente la anarquía, ¿no? La anarquía, que es la ausencia de gobierno, donde se basa en el principio de que los individuos pueden organizarse libremente en comunidades autogestionadas, sin coerción externa, y de esta forma defiende la libertad radical y rechaza a cualquier forma de dominación, sea estatal, económica, religiosa, y ha sido profundamente defendida por pensadores como Mikhail Bakunin y Pierre-Joseph Proudhon. La anarquía es algo interesante porque invoca el desarrollo del ser humano, aunque no dependa ideológicamente de ningún ideal más que de la libertad radical, una libertad radical que se basa en la conciencia, ¿no? De principios innatos que tenga el hombre, como derechos naturales innatos, donde este hombre sea empático con los demás hombres y que no sea un lobo para otro hombre. Tenemos el anarcocomunismo, que es una variante del anarquismo que propone la abolición del Estado y el capitalismo y la propiedad privada, correspondiente al comunismo, y siendo reemplazado por la propiedad colectiva, el trabajo cooperativo y el reparto equitativo de recursos. Sostiene que una sociedad libre debe ser igualitaria y que la cooperación voluntaria puede reemplazar al sistema coercivo estatal. Luego tenemos el anarcocapitalismo, que promueve una sociedad sin Estado, donde todas las funciones del gobierno sean reemplazadas por el mercado libre y contratos voluntarios, ¿no? Y defiende la propiedad privada, la economía del mercado, es la competencia como base de una sociedad libre, ¿no? Fue desarrollado por Daniel Friedman y Murray Rothbard. Después tenemos el comunismo, donde es una ideología más que todo, ¿no? Que aboga la abolición de la propiedad privada, la creación de una sociedad sin clases ni Estado, y es propuesta por Karl Marx. Y básicamente el comunismo sería la fase final de este proceso histórico de desarrollo, donde los medios de producción son de propiedad colectiva y el trabajo se organiza según las capacidades de cada uno y las necesidades de todos. El socialismo, como parte del proceso del comunismo, también se convierte en una forma de gobierno que busca la distribución equitativa de la riqueza mediante la propiedad estatal o colectiva de los medios de producción. Puede manifestarse como socialismo democrático o autoritario y propone la planificación económica, la justicia social y el bienestar general como principios centrales. Luego tenemos el capitalismo de Estado. En este sistema el Estado posee o controla empresas clave y actúa como un actor económico dominante. Aunque permite la existencia de propiedad privada de mercados, es característico de países como China, donde el Estado combina planificación con mercado, y se diferencia del socialismo porque no busca eliminar las clases sociales ni integrarlas bajo supervisión estatal. Y también tenemos la corporatocracia, que es el dominio de las corporaciones, ¿no? La forma de gobierno no oficial en la cual las grandes corporaciones influyen o controlan la política, la economía, las decisiones del Estado, y se da cuando los intereses empresariales dominan las instituciones democráticas y generalmente a través de lobbies, financiamiento político
influencia mediática y es criticada por vaciar de contenido la soberanía popular. Es muy interesante la corporatocracia porque vimos como Coca-Cola, por ejemplo, está en todos los países y se convierte en una marca influyente en las políticas a nivel económico de un estado, ¿no? En este sentido, no solo esta empresa, las empresas digitales también, como Google y demás. Entonces, es muy interesante cómo en enfoques contemporáneos se va desarrollando esta teoría de la corporatocracia. Luego tenemos la democracia liberal, que es el modelo político basado en elecciones libres, en pluralismo político, división de poderes, protección de derechos individuales, y se distingue por el imperio de la ley, ¿no? El respeto a la Constitución y la garantía de libertades civiles como la expresión, asociación y religión, ¿no? Es la forma predominante en muchas democracias occidentales. Luego tenemos la democracia directa, y hablamos sobre la democracia directa, donde es la participación ciudadana sin representantes. La forma en que los ciudadanos se manifiestan es a través de forma directa, referéndum, asambleas, iniciativas populares. Es ideal en comunidades pequeñas, pero cuando se le agrega a mucha población se dificulta el desarrollo. Luego tenemos la democracia representativa, donde los ciudadanos eligen a sus representantes que van a tomar decisiones en su nombre, ¿no? Es un modelo más común actualmente y se suele contemplar mecanismos como el control ciudadano, elecciones periódicas, rendición de cuentas, que busca la transparencia, la eficacia y también es viable para sociedades más complejas. Luego o de mucha población. Luego tenemos la república, que es el gobierno sin monarca, pero basado en leyes. Es el sistema de gobierno donde la soberanía reside en el pueblo y el poder se ejerce mediante una institución representativa. Y se opone a la monarquía hereditaria, y el Estado de Derecho y la ciudadanía activa son sus bases. Y se origina en Roma y fue retomado por pensadores como Maquiavelo y también Rousseau. Luego viene el federalismo, que es la unión de estados con autonomía relativa, ¿no? Aquí vemos una estructura política que agrupa varios estados o regímenes bajo un gobierno central, conservando cada uno cierta autonomía legislativa, administrativa y judicial, y favorece la diversidad cultural, la descentralización. Vemos esto en Estados Unidos, Alemania, México, este federalismo, ¿no? Y también tenemos que hablar del confederalismo. El confederalismo es el sistema de alianza entre estados soberanos que conservan su independencia pero cooperan en asuntos específicos como defensa, comercio, relaciones exteriores, ¿no? Tiene un gobierno central débil y dependiente del consenso entre sus miembros. Ejemplo teórico de esto es la Confederación Democrática de Ecuador, que se puede encontrar al norte de Siria. El totalitarismo es igualmente la forma de gobierno donde el Estado controla todos los aspectos de la vida pública y privada y no hay pluralismo ni oposición permitida, igual que el autoritarismo, ya que se diferencian solamente en que el autoritarismo está regido por un líder carismático o una élite que limita la participación ciudadana. No hay una prohibición, pero hay un límite, y sin llegar al control total como el totalitarismo. El autoritarismo se mantiene en el medio del control institucional y el debilitamiento de la oposición. Y tenemos el Estado fallido, donde es un gobierno sin control real del territorio, donde en la situación en la que el Estado pierde la capacidad de ejercer una soberanía, garantizar seguridad o prestar servicios básicos, y puede verse a muchas causas como guerras, crisis económica, corrupción extrema, desastres naturales, y se caracteriza por el vacío de poder y el caos institucional.
Entonces, el día de mañana vamos a hablar de otros sistemas especiales de gobierno, y el mes siguiente vamos a hablar de la filosofía del lenguaje. Muy interesante, realmente muy esperado. La filosofía del lenguaje, vamos a aprender mucho. Entonces nos vemos el día de mañana con las últimas formas o sistemas especiales de gobierno. Gracias a todos. Nos vemos el día de mañana. Cuídense todos. Tengan un buen día.